seguimos estudiando y recordando lo que ya son más de 500 años de la Reforma Protestante. Ya vimos hace unos instantes las implicaciones de lo que se llamaron el movimiento de los hugonotes y distintos aspectos en la parte histórica de lo que fue la Reforma. Y quisiera que ahora podamos ver algunos aspectos, entre por lo menos 4 y 5 de aspectos prácticos que nos dejan la Reforma Protestante para el día de hoy, ya que entendemos, ¿verdad?, que si bien la Reforma Protestante fue un movimiento histórico, nosotros como reformados creemos y confesamos que esos principios reformados también tienen grandes implicaciones para nuestra actualidad. ¿Por qué decimos esto? Porque en aquel entonces la Iglesia Católica Apostólica Romana como tal, en el siglo XVI había cometido algunas herejías, algunos errores de tipo doctrinal, y fue allí donde Martín Lutero, entre otros que Dios levantó en aquel entonces, como por ejemplo San Agustín, Juan Hus, personajes históricos que fueron parte de ese proceso que tal vez culminó o llegó a su mayor cúspide con Martín Lutero. Fueron personas que Dios utilizó para refutar en ese entonces a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y uno de los principios que nosotros debemos tener en cuenta hoy es el poder defender, el poder mantener una búsqueda una búsqueda constante de la pureza doctrinal. En aquel entonces la Reforma Protestante fue conocida por ir en contra de las herejías de la Iglesia Católica Romana, como por ejemplo las llamadas indulgencias o la salvación solamente por las obras, o el hecho de que sea solamente el sacerdote quien en ese momento interpretaba las escrituras. Martín Lutero fue quien tuvo, por supuesto, impulsado por Dios ese celo ferviente de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra y así poder refutar en ese entonces a la Iglesia Católica Romana sus errores y sacarlos a la luz, y así comenzar ese movimiento que hasta hoy nosotros recordamos y que hasta hoy tiene muchísimas implicaciones. Por eso, en primer lugar, para nosotros como reformados y también para todos aquellos que están acompañándonos en el día de hoy, es muy importante que la Iglesia en general pueda tener este celo reformado o este celo bíblico también por defender la verdad, por defender el verdadero mensaje del Evangelio. En palabras del apóstol Pablo, para no quedarnos con Lutero y con la Reforma, es el apóstol Pablo quien dice en Gálatas capítulo 1 que no hay otro evangelio, que no hay posibilidad de dos tipos de evangelio, y que si aún un ángel del cielo predica un evangelio distinto que el que fue anunciado por Jesucristo y su palabra, sea anatema, es decir, sea maldito. Y el principio reformado que nosotros debemos tener y defender fervientemente es defender, cuidar en nuestras iglesias locales la pureza doctrinal, la verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo, ya que entendemos que solamente a través de la exposición de la verdad, a través de la verdad bíblica, las personas podrán llegar al verdadero conocimiento de la palabra de Dios. En segundo lugar, el segundo principio que quiero que podamos ver y recalcar en este tiempo es la llamada sola escritura, solo a través de la palabra de Dios. En aquel entonces se llamó de alguna u otra manera el sacerdocio universal de todo creyente, ¿sí? Martín Lutero, uno de los grandes hechos que hizo fue permitir que todo el pueblo tenga acceso a la palabra de Dios, que todo el pueblo
pueda leer la palabra de Dios y tener acceso a un conocimiento sencillo, práctico de la persona de Jesucristo. Hoy también nos encontramos con otros errores de tipo doctrinales, por el hecho de que hay un gran desconocimiento de la palabra de Dios, y aún más por el hecho de que se han levantado de entre nosotros falsos profetas, falsos apóstoles, falsos ministros que están proclamando otros evangelios, tergiversando la palabra de Dios, alejándose de la verdad de las Escrituras. Y es en este tiempo puntual donde la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, debe mantenerse firme, sin fluctuar, y defender este principio de creer y confesar y predicar solamente la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1 nos dice que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, y la palabra de Dios está accesible para cada uno de nosotros, pero nosotros, como ministros de Jesucristo, como pastores, como ancianos, como diáconos y aún simplemente como hermanos en la fe, debemos comprender que es solamente en la palabra de Dios donde Jesucristo se revela. Es solamente a través de la palabra de Dios utilizada por la obra del Espíritu Santo que las personas pueden convertirse. Es solamente a través de la palabra de Dios que la iglesia de Jesucristo puede ser edificada. Es solamente a través de la palabra de Dios que podemos encontrar el orden regulador del culto público. Por eso hoy, debido a la gran subjetividad, si me permite la palabra, que encontramos dentro de las iglesias, donde cada vez hay más iglesias y hay una gran pluralidad de formas, una gran pluralidad de mensajes, una gran pluralidad de estilos, y en donde de alguna u otra manera cada cual hace como le conviene, nosotros debemos proclamar el principio de la sola Escritura. Debemos estudiar la palabra, debemos escudriñar la palabra, debemos creerla y confesarla como nuestros primeros hermanos en Tesalónica, como lo que es decir, la palabra de Dios. Número 1, entonces, debemos buscar la pureza doctrinal dentro de la iglesia. Número 2, debemos creer y confesar la sola Escritura. Número 3, debemos creer y confesar que solamente Cristo es la cabeza de la iglesia. En la época de la Reforma se decía que era el Papa, el llamado Papa, que hoy todavía está, que el Papa era la cabeza de la iglesia, que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, una herejía. Es decir, que el Papa es el embajador, el representante de Cristo en la iglesia, y nosotros como cristianos verdaderos, y vamos a ser fieles a la palabra y vamos a mantener las convicciones que la palabra de Dios nos enseña, también debemos mantenernos firmes, influctuantes, entendiendo que la única cabeza de la iglesia que nos enseña la palabra de Dios es solamente Jesucristo mismo. Cuarto lugar, la necesidad de exponer fielmente la palabra de Dios. Los tiempos han cambiado, las necesidades tal vez han cambiado, pero también si hay un principio que nosotros en el cual debemos mantenernos firmes, es en el de predicar y exponer fielmente la palabra de Dios, y no dejarnos llevar por tal vez las presiones que pueden venir sobre nosotros, que intenten de alguna u otra manera hacer que tergiversemos
el mensaje del Evangelio. Hoy nos encontramos con otros, entre comillas, evangelios que se profesan entre nosotros o tergiversaciones del Evangelio de la palabra, como por ejemplo el Evangelio de la prosperidad que nos enseña que nosotros podemos ser más prósperos, más ricos, que podemos llegar a otro tipo de estatus social, que por supuesto Dios permite eso y Dios puede hacerlo porque Dios es Dios. Pero bajo ningún punto de vista es el centro del mensaje del Evangelio. Y bajo ningún punto de vista, si bien tal vez sea algo que a los oídos humanos le parezca lindo, no es lo que el Evangelio en su totalidad representa. Y nosotros como predicadores, como maestros, como pastores o como ancianos de la iglesia o de las personas que nos están viendo, nosotros debemos exponer todo el consejo de Dios. La palabra de Dios nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para reprender, a fin de que todo hombre sea perfecto. Y nosotros también debemos, en este tiempo donde estamos recordando más de 500 años de la Reforma, debemos esforzarnos en estudiar la palabra para que nuestros mensajes, nuestras predicaciones, nuestros métodos de evangelismo sean más y más conforme a la palabra de Dios. Y en último lugar, quisiera que podamos tener unos momentos de reflexión sobre qué es ser reformado hoy. Estamos ya en un tiempo en donde hay muchas iglesias que se confiesan a sí mismos como reformadas o que sostienen una tradición reformada. Muchos a su vez han vuelto a los principios de la Reforma, pero quisiera que por unos instantes podamos reflexionar sobre esta palabra reformado, ya que reformado no es simplemente tomar para nosotros los principios, como estamos hablando aquí, de la Reforma protestante, sino que también el ser reformado implica una reflexión teológica constante de la palabra de Dios y de las implicaciones que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy. Nosotros no nos aferramos a la tradición simplemente, sino que como reformados entendemos y también recordamos el principio reformado de la iglesia reformada, siempre reformándose. Nosotros creemos en la centralidad de la palabra de Dios, nos aferramos a la palabra de Dios, la estudiamos y entendemos que si bien la palabra siempre es la misma, debemos estar en una constante reflexión continua de la palabra para ver qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir hoy, por un hecho muy sencillo, y es que los tiempos cambian, pero la palabra de Dios nunca, pero nunca cambia. Y nosotros como reformados entendemos esto y la palabra de Dios nos lo dice. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca, pero nunca pasará. De modo que también nosotros hoy, cuando decimos que somos reformados, aceptamos este principio de que estamos constantemente en esta reflexión de ir a la palabra y de ver qué es lo que su palabra tiene para nosotros hoy. Su palabra infalible, su palabra inerrante, su palabra todo suficiente es la palabra de Dios que tiene implicaciones prácticas para nosotros hoy. Por eso quería que también podamos tomarnos unos minutos para tener en cuenta estos 5 puntos que son importantes para nosotros hoy, y los vuelvo a repetir. La Reforma buscaba un volver a la pureza doctrinal. La Reforma buscaba
volver a la centralidad de la palabra. La Reforma buscaba volver a que solamente Jesucristo es cabeza de la iglesia. La Reforma buscaba recordar a las personas que debemos exponer fielmente la palabra de Dios. Y esos principios deben ser aplicados hoy para cada uno de nosotros. Probablemente haya acompañándonos entre nosotros hermanos y hermanas de distintas confesiones, de distintas denominaciones. Pero si hay algo que en este tiempo quisiera que nos una, y con esto voy a cerrar, si hay algo que debe unir a todas las confesiones dentro del cristianismo, si hay algo que debe unirnos como hermanos en la fe, que hemos sido salvos a través de la obra del Espíritu Santo, es que todos nosotros debemos unirnos y confesar a los cuatro vientos que creemos y confesamos solamente en la palabra de Dios, y poner todos nuestros esfuerzos en estudiarla, en aprenderla, en pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a profundizar en ella, y para no solamente que nuestra vida cambie, sino también para que nosotros podamos expresarla, vivirla y exponerla fielmente. Que este no sea un año más donde recordemos 500 o más años de la Reforma, sino que sea el comenzar vínculos de unidad, donde el centro de los vínculos dentro de la vida cristiana y entre hermanos sea la palabra de Dios. Solamente a través de la palabra de Dios las personas se podrán convertir. Solamente a través de la exposición fiel la iglesia podrá ser edificada. Solamente a través de la exposición de la palabra fiel de Jesucristo. Que Dios te bendiga, y como ya se ha dicho en este tiempo, solamente a Dios sea la gloria. Que el Señor te bendiga.